Pública del Gobierno del Estado de Colima y de conformidad con el contenido del acuerdo aprobado el 7 de febrero del presente año y atendiendo a lo previsto en el artículo 9 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, se procede a tomar la protesta a la que hace mención la fracción primera del artículo antes señalado, por lo que solicito a todos los presentes ponerse de pie. Coronel Enrique Alberto San Miguel Sánchez, secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima. Protesta usted conducirse con verdad y decir solamente la verdad durante su comparecencia ante esta soberanía, a efecto de que explique el motivo de la no aceptación de la recomendación número 002/2015, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima en el expediente CDHS/808/2013. Sí, protesto. Si así no lo hiciere, desde este momento se le hace saber que en caso de conducirse con falsedad ante esta autoridad u ocultarle la verdad, resultará aplicable lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal para el Estado de Colima. Gracias. Pueden sentarse. A continuación, se concede la palabra hasta por 10 minutos al secretario de Seguridad Pública para que exponga de manera fundada y motivada la no aceptación de la recomendación número 002/2015 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el expediente CDHS/808/2013. Buenos días a las diputadas y diputados de la 59 legislatura del Honorable Congreso del Estado. Ciudadano diputado Guillermo Toscano Reyes, presidente del Congreso del Estado. Ciudadanas y ciudadanos aquí presentes, pueblo de Colima. El día de hoy comparezco ante este Honorable Congreso del Estado atendiendo el principio de legalidad en cumplimiento de lo establecido por el numeral número 46, último párrafo de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en consecuencia a la negativa de la aceptación a la recomendación 002/2015 emitida por la referida comisión en favor del ciudadano Rafael Galindo Martínez. En estos términos realizo para su conocimiento las siguientes manifestaciones. Primero, en fecha 10 de noviembre del 2013, elementos de seguridad privada contratados eventualmente solo durante el tiempo que perduran la Feria de Colima por empresarios, la seguridad privada antes citada detuvieron a Rafael Galindo Martínez cuando éste se encontraba dentro de una riña a golpes con otros comensales en el interior del restaurant bar ubicado en los terrenos de la feria, para ser posteriormente entregado a los elementos de la Policía Estatal Preventiva a las afueras de dicho restaurant bar. Después de la mencionada riña y al realizar la detención de esta persona, esta se encontraba con una fractura proximal de tibia izquierda, lo que provocó que posteriormente fuera intervenido quirúrgicamente. Segundo, como consecuencia de los hechos anteriores, en fecha 14 de noviembre del año 2013 se radicó la carpeta de investigación 929/2013 en la mesa sexta de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado por los delitos de abuso de autoridad y lesiones en contra de los policías estatales que supuestamente lo habían agredido. Tercero, asimismo, en la misma fecha, 14 de noviembre del año 2013, la Comisión Estatal de Derechos Humanos radicó la queja bajo el número de expediente CDHS/808
diagonal 2013, de la que en fecha 1 de julio del 2015 emanó la recomendación número 02, diagonal 2015, la cual no fue aceptada por el general de división, diplomado Estado Mayor, retirado Raúl Pinedo Dávila, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Lo anterior atendiendo a que en dicha fecha aún se encontraba en la etapa de investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. En consecuencia, no había sido determinada por autoridad competente, en este caso por el juez de lo penal, la existencia de responsabilidad de los hechos a los elementos de la corporación estatal, lo que de haberla aceptado traería como consecuencia el consentimiento expreso de dicha responsabilidad. Cuarto, 6 de agosto del año 2016, que el acta de investigación se consignó al juez primero de lo penal en la ciudad de Colima y se radicó en el expediente 351 diagonal 2016, en el cual hasta la fecha no se ha dictado sentencia. Quinto, he de señalar que también en fecha 3 de mayo… Permítame. De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, quiero pedir a los presentes puedan guardar el debido respeto, silencio y compostura para el desarrollo de la presente sesión. Puede continuar. Gracias. Quinto, he de señalar que también en fecha 3 de mayo del año 2017 fue promovido por Rafael Galindo Martínez una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo bajo el número de expediente 281 diagonal 2017, en el que solicita la responsabilidad patrimonial del Estado, procedimiento que fue diligenciado en su totalidad. Sin embargo, actualmente se encuentra turnado para sentencia. Sexto, por lo tanto, el 12 de febrero del año en curso se me hizo del conocimiento la resolución emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de fecha 29 de noviembre del 2018, en la cual se desecha el recurso de impugnación presentado por Rafael Galindo Martínez en relación a la negativa de la aceptación de la recomendación estatal. Lo anterior, no sin antes realizar un análisis de los documentales y de toda la información que integra el expediente de esta queja 808 diagonal 2013, más manifestaciones realizadas por el quejoso, en el cual dicha Comisión Nacional concluyó de manera relevante lo siguiente: derivado de las contradicciones que se advirtieron en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que fue lesionado, este organismo nacional no pudo establecer la identidad de las personas que lo agredieron físicamente, por lo que no contó con elementos suficientes para acreditar violaciones a sus derechos humanos, a la integridad, seguridad personal y al trato digno. Es importante señalar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado… Permítame, señor secretario. Vuelvo a instar a los aquí presentes a que guardemos el debido respeto y compostura para que pueda concluir con la presente comparecencia, compañeros. Adelante, señor secretario. Es importante de conformidad a lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes guarden el debido respeto y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Adelante, señor secretario. Es importante señalar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado se encuentra supeditada a las determinaciones de la Comisión Nacional, en razón que esta es la única facultada para modificar las resoluciones definitivas, como lo es una recomendación. Lo anterior con fundamento en el artículo 49 de la Ley Orgánica de la referida comisión, por lo que en estricto derecho
Esta determinación deja sin efecto la recomendación emitida el día 1 de julio de 2015 por el entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, licenciado Roberto Chápula de la Mora. En este sentido, esta Secretaría sostiene la negativa de la aceptación de responsabilidad de la Corporación Policial en tales hechos y sostiene que la autoridad que debe, por ser así su competencia, es la jurisdiccional, por lo que en todo momento nos mantendremos al margen del principio de legalidad y en espera de las determinaciones correspondientes tanto del juez de lo penal como del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, pues serán estas autoridades quienes se encuentran facultadas para resolver respecto a la responsabilidad y a sus consecuencias. Séptimo, le señalo que el suscrito no está facultado para referir información que sea propia de la causa penal por tratarse de información de carácter reservado. Lo anterior con fundamento en el artículo 76, fracción cuarta de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Colima. Octavo, de esta manera, y esperando haber sido satisfechas las circunstancias y motivos que dieron origen a esta comparecencia, les reitero mi disposición y colaboración con este Poder Legislativo para el cumplimiento estricto de la ley. Gracias. Agradecemos la exposición del secretario de Seguridad Pública y de conformidad con el artículo 9 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en los términos acordados previamente por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de este honorable Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos a la diputada Remedios Olivero Orozco, diputada única de Movimiento Ciudadano, a efecto de que, en relación con el tema que nos ocupa, fije la postura correspondiente al instituto político que representa y, en su caso, formule preguntas de manera directa al servidor público compareciente. Muchas gracias, presidente. Adelante, compañera. Con el permiso de la directiva, compañeros y compañeras diputados, público que nos acompaña, bienvenido, coronel Enrique Alberto San Miguel Sánchez, secretario de Seguridad Pública. Agradezco en lo que vale su presencia en esta soberanía al acudir para precisar la negativa que la Secretaría a su cargo en cuanto a la recomendación número 002/2015, que para ello emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y que deriva del expediente CDHS/808/2013, que sustanció con motivo de la queja interpuesta por el ciudadano Rafael Galindo Martínez. Con este acto, enmarcado en preceptos constitucionales, esta 59ª legislatura está dando un mensaje claro a la ciudadanía en cuanto a la responsabilidad como representantes populares se está dando en materia de derechos humanos. Con ello también estamos haciendo valer el Estado de Derecho y las garantías constitucionales que todo colimense tiene para proteger sus derechos humanos. Vivimos nuevos tiempos, tiempos de cambio y de rendición de cuentas, y contamos con el marco jurídico para hacer valer los derechos de los colimenses. En el caso que nos ocupa y motiva esta comparecencia, obedece al procedimiento establecido que señala la intervención de esta soberanía fundamentada en los artículos 102, apartado B, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, apartado A, párrafo cuarto de nuestra Constitución Política Local, 46, párrafo de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, para hacer la comparecencia de todas las autoridades o servidores públicos responsables ante el Pleno a efecto de que expliquen el motivo de su negativa cuando para ello se les hubiese emitido una recomendación por parte del organismo local garante de los derechos humanos. Ahora bien, el artículo 13, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se definen las directrices que se deben de cumplir
ante los supuestos de negativa de una recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, como es el caso de la recomendación emitida y no atendida en su momento en el caso del señor Rafael Galindo Martínez, y esto es fundar y motivar la negativa y hacerse de manera pública. Si bien es cierto que como ahora el secretario de Seguridad Pública señaló que no aceptaba la recomendación en razón de la existencia de una denuncia de hechos interpuesta por el señor Galindo Martínez y un proceso judicial inconcluso, en aquel momento no fundó ni motivó ese rechazo de manera satisfactoria y mucho menos lo publicitó su negativa, omisión que con esta comparecencia pública se subsana de manera absoluta al satisfacer el requisito de publicidad que se debe de envolver las negativas como la que ahora estamos tratando. En la sesión ordinaria de la semana pasada se acordó convocar a comparecer a esta soberanía al ciudadano secretario con los documentos que hasta ese momento la Comisión de Derechos Humanos tenía. Sin embargo, el día de ayer, por la tarde, noche, se recibió una resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la que se desecha el recurso de impugnación interpuesto por el promovente, argumentando lo que ya el secretario manifestó en su informe, argumentos que no comparto, porque creo que está basado en deficiencias de procedimientos de las instancias que han intervenido hasta el momento en el caso del señor Rafael Galindo. Además, en ninguna parte del documento se señala que se revoca la recomendación 002-2015 que emitió la Comisión Estatal y que da motivo a esta comparecencia. Por otra parte, no hay que olvidar que la conducta y actuación de los cuerpos de seguridad están inmersos al escrutinio público y regidos por principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto pleno a los derechos humanos, por lo que ahora cabe preguntar al ciudadano secretario de Seguridad Pública cuáles son los protocolos que la Policía Estatal a su cargo cumple en actuaciones de detención de las personas y cómo se verifica que estos se cumplan. Si en la formación académica que la policía recibe se contempla algún apartado en particular en la materia de derechos humanos y de ser afirmativa su respuesta, sí considera suficiente su contenido para garantizar la correcta actuación de los elementos policíacos en cuanto a no violentar los derechos humanos de las personas por cometer una falta o delito que tienen que ser detenidos y puestos a disposición de las autoridades competentes. En el caso de la detención del señor Rafael Galindo, ¿cuántos elementos intervinieron para su sometimiento y qué atención médica inmediata se le prestó para atender sus lesiones? Y finalmente, si se cuidó en todo momento de su detención el respeto a su dignidad como persona y por ende sus derechos humanos. Esta última pregunta la baso en lo que seguramente contiene el parte policíaco que se debió levantar en el momento de su detención y que debe de obrar en el expediente. Es cuanto, señor secretario. Muchas gracias, compañera diputada. Conforme a lo señalado, se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al ciudadano secretario de Seguridad Pública para que dé respuesta a lo expresado por la diputada Remedios Olivera Orozco. El protocolo de uso de la fuerza, protocolo de primer respondiente, protocolo de la cadena de custodia, Código Nacional de Procedimientos Penales, obligaciones y deberes de la policía de la ley del sistema de seguridad pública. Estos son los protocolos que se siguen en una detención. Al detener a una persona, les pido a los presentes puedan guardar la debida compostura y respeto para poder continuar con la presente sesión. Entendemos
de cierta manera el interés que tienen sobre este asunto. Les pedimos por favor el debido respeto. Saben que tienen el uso de la palabra al término de la presente sesión, así que permitan a los compañeros continuar con lo debidamente establecido. Adelante, señor secretario. De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes guarden el debido respeto y compostura y silencio para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Adelante, señor secretario. El resto de las preguntas que me formuló son datos de Fiscalía, de carpetas de investigación, la cantidad de elementos, etcétera, ¿sí? Y acciones realizadas, por lo tanto, son datos de carácter reservado, artículo 76, fracción cuarta de la Ley del Sistema Penal. Gracias, secretario. De conformidad con el procedimiento previamente acordado, se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Rogelio Rueda Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de que en relación con el tema que nos ocupa, fije la postura correspondiente al instituto político que representa y en su caso formule preguntas de manera directa al servidor público compareciente. Con la venia de la presidencia les Adelante, comparto compañero. algunas consideraciones que el grupo parlamentario del PRI quiere plantear. Primero, abundar en la fundamentación de la realización de esta sesión, porque reconocemos esa disposición del secretario, señaló que se trata de cumplir lo establecido en la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero yo quisiera solo abundar en que el artículo 13 de la Constitución de Colima, que en su apartado A regula precisamente a la Comisión de Derechos Humanos, establece en su tercer párrafo que todo servidor público está obligado a responder a las recomendaciones que le presente este organismo, es decir, la Comisión de Derechos Humanos. Y que cuando dichas recomendaciones no sean aceptadas, deberá fundar y motivar públicamente la negativa. Me parece que aquí es donde, asumo, se incurrió en omisión por la dependencia ahora a su cargo. Sin embargo, eso está subsanándose, planteaba bien la diputada Olivera, en función de que no puede pedirse mayor publicidad que hacerlo aquí en la sesión. Y la fundamentación también abundaría que el segundo párrafo de este propio artículo 13 dice que la comisión, refiriéndose al Estatal de Derechos Humanos, no será competente tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. Y este asunto está precisamente sujeto a procesos jurisdiccionales. Es decir, la recomendación es infundada, no tiene fundamento. Finalmente, apenas conocimos ayer que se nos entregó aquí en el Congreso del Estado un documento que nos remitió la Comisión de Derechos Humanos. Lamentablemente se tardó muchos días, 3 semanas, en hacerlo llegar al Congreso, cuando se trata de una resolución que recibieron en el mes de enero, resolución del 29 de noviembre, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que atiende, revisa la actuación de la Comisión de Derechos Humanos y de la propia Secretaría, al no aceptar la recomendación, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos determina que no procede el recurso interpuesto y que, por lo tanto, no hay una acción indebida de la autoridad
que es sancionar por parte de la Comisión Nacional. Es decir, lo que está planteado es que hay un proceso penal. Permítame, compañero diputado. De conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Adelante, compañero diputado. Decía que para eso se establece el proceso penal y ahí es donde deberá determinarse si hay culpabilidad y establecerse las sanciones correspondientes, allá en el proceso penal. Por supuesto, con los recursos que correspondan, que en varios de los casos ya se han interpuesto ante el Poder Judicial de la Federación y tampoco han prosperado. Y yo solamente llamaría la atención a un elemento de la narración que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos comparte y que señala que al momento de la detención de quienes participaron en la riña, se le notificó al lesionado, previo a su traslado para ser intervenido quirúrgicamente, que se encontraban detenidos aquellos con quienes había riñido, pero que optó por no presentar denuncia alguna. Y días después planteó denuncia en contra de los policías. En fin, creo que los elementos que tenemos a la mano nos permiten concluir lo siguiente. Uno, celebro que este Congreso esté asumiendo las facultades que le otorga el artículo 13 de la Constitución, que frente a una omisión de fundar y motivar y hacer pública la resolución de no aceptar la recomendación, ahora eso se corrija y se atienda. En relación con este planteamiento y con la presencia del secretario, apreciar esa disposición, estar atentos a que el asunto siga su curso por los procedimientos penales que se decidieron iniciar por quien se asume víctima en este caso y finalmente también asumir, para no abundar y no prolongar la sesión, no hacer ninguna pregunta porque me parece que está suficientemente claro el asunto y buscar… Permítame, compañero. Pido a los presentes que de conformidad con el artículo 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo puedan guardar el debido respeto, silencio y compostura para continuar con el desarrollo de la presente sesión. Continúe, compañero diputado. Gracias, presidente. Terminaba planteando que estamos desahogando el punto, estamos ejerciendo las facultades del Congreso, estamos recibiendo la información requerida que apreciamos y que no abundaré en preguntas para procurar dar mayor tiempo a que el secretario atienda los retos que tenemos los colimenses en materia de seguridad y lo que aprecio es que la información que tenemos al respecto de este asunto es suficiente y bastante para declararlo atendido en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado. Permítame, compañero, con su artículo 39 se les va a conceder el uso de la palabra al término de la presente sesión. Permítame, compañero, continuar con el desarrollo. Tiene, de conformidad con el procedimiento previamente acordado, se le concede el uso de la palabra al compañero diputado Carlos César Farías Ramos del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para que en relación con el tema que nos ocupa fije la postura correspondiente al instituto político que representa y en su caso formule preguntas de manera directa al servidor público compareciente. Adelante, compañero. Le quiero pedir, compañero, permita continuar con el procedimiento. Adelante, compañero diputado. Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las
13 horas con 1 minuto, decreto un receso. Artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 13 horas con 3 minutos, se reanuda la sesión y les informo que en mi carácter de presidente de este honorable Congreso del Estado, al no prestarse las condiciones necesarias para continuar con la comparecencia del ciudadano secretario, se cancela la presente comparecencia y decreto un receso siendo las 13 horas con 3 minutos para que la Comisión de Cortesía pueda despedir aquí al ciudadano secretario de Seguridad Pública. La presente sesión, conforme al siguiente punto del orden del día, se procede a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de igualdad y equidad de género, por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Arturo García Arias. Gracias, presidente. Con su permiso, Adelante, de la compañero. mesa directiva, compañeros, compañeras y compañeros diputados, público asistente.
a las diputadas y los diputados que integramos las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de igualdad de género, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente las iniciativas de ley con proyecto de decreto presentadas por el diputado Vladimir Parra Barragán del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional de la actual 59ª legislatura, por lo que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima. Antecedentes. El 7 de febrero de 2019, el diputado Vladimir Parra Barragán, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional de la actual 59ª legislatura, presentó al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto por lo que se propone reformar los artículos 35, primer párrafo, y 37, primer párrafo, así como adicionar los artículos 135 bis, 135 ter y 135 cuater, todos del Código Civil para el Estado de Colima. 2. Con base en lo dispuesto en el artículo 53-64 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL/0286/2019 del 7 de febrero de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto descrita en el punto número 3 del presente apartado de antecedentes a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de igualdad y equidad de género. Número 3. Los diputados integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales convocaron a los integrantes de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género a reunión de trabajo a celebrarse a las 13 horas del lunes 11 de febrero del 2019 a la Sala de Juntas Francisco J. Mújica del Honorable Congreso del Estado, en la que se analizó las iniciativas descritas en el punto 1 del apartado de antecedentes. 3. Es por ello que los integrantes de las comisiones que dictaminan procedemos a realizar el siguiente análisis de la iniciativa. Número 1. La iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por el diputado Vladimir Barragán Parra del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional de la actual 59ª legislatura, por la que se propone reformar los artículos 31, primer párrafo, y 37, así como adicionar los artículos 135 bis, 135 ter y 135 cuater, todos del Código Civil para el Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, sustancialmente dispone. En una entrevista a los miembros de a un miembro anónimo de la comunidad LGBTI, este expresa: no hay nada más lindo que ser lo que uno quiere ser. El reconocimiento de la identidad es lo más esencial para una persona. Para su desarrollo es un derecho humano básico que repercute en el ejercicio de todos los demás derechos. La reforma en el año 2011 al artículo 1 de la Constitución Federal tiene un sentido y una trascendencia profunda, de un cambio de rumbo en la interpretación y aplicación de las leyes y derechos y de las bases para combatir las agresiones, violaciones y transgresiones a los derechos humanos de nuestro pueblo. A partir de esa reforma, se establece el artículo 1 de todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. Asimismo, el artículo 4, en su 8º párrafo, claramente establece que toda persona tiene derecho a la identidad y que el Estado garantizará el cumplimiento de ese derecho. La Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, así como la ley que previene, combate y elimina la discriminación en el Estado de Colima, establecen que quedará prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo 1 constitucional. Establece también que toda discriminación o toda intolerancia constituyen un agravio a la dignidad humana y un retroceso a su propia condición que deben combatirse. De igual forma, establece que le corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas,
los poderes públicos estatales y municipales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, laboral, cultural y social del país, y promoverán la participación de las autoridades en la eliminación de dichos obstáculos. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso en el expediente 1317/2017 a favor de una persona trans que promovió un juicio de amparo para permitir la modificación de su acta de nacimiento y le fue negado porque el Código Civil para el Estado de Veracruz no proveía un procedimiento específico para la modificación de actas de nacimiento con motivo de un proceso de reasignación sexogenérica. Entre los argumentos que se basaron su discusión fue la siguiente: si no se permite una adecuación integral de la identidad de género mediante la expedición de nuevos documentos de identidad, se obligaría a las personas trans a mostrar un documento sin el pleno reconocimiento de la persona que realmente es, generando una situación tortuosa en su vida cotidiana, lo que indudablemente afecta determinantemente su estado emocional o mental y de ahí su derecho a una salud integral. De la misma forma, años antes, la Suprema Corte de Justicia ya había pronunciado a través de otras resoluciones. En una de ellas se establece que el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica necesariamente el reconocimiento de los derechos a la identidad personal, sexual y de género, pues a partir de su identidad el individuo se proyecta frente a sí mismo y dentro de una sociedad y constituye una decisión que forma parte del libre desarrollo de la personalidad. En tanto, es una expresión de la individualidad de las personas ante sí mismo que influye decisivamente en su proyecto de vida y en todas sus relaciones dentro de la sociedad. Y en el ámbito internacional, en los diversos instrumentos internacionales escritos por el Estado mexicano y que han tomado gran relevancia en nuestro contexto nacional a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se reconoce que toda persona humana tiene derecho a la igualdad, a la no discriminación por razón del sexo y al reconocimiento de su personalidad jurídica. Más específicamente, los principios de Yakarta, principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género y principal referente internacional de la materia, que fueron elaborados a petición del entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, definen la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, lo cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar las modificaciones de la apariencia o la función corporal a través de los medios quirúrgicos, médicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Este mismo documento recomienda a los estados a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro índole que sean necesarias a fin de asegurar que existan procedimientos mediante los cuales todos los documentos de identidad emitidos por el Estado que indican el género o el sexo de una persona, incluyendo el certificado de nacimiento, pasaporte, registros electorales y otros, reflejen la identidad de género que la persona defina para sí. 2. Leída y analizada la iniciativa de ley con proyecto de decreto en comento, las y los diputados que integramos estas comisiones dictaminadoras sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes considerandos. Diputado presidente, le pediría pueda llamar al diputado Vladimir Parra a que continúe con la lectura de esta
de este dictamen en lo concerniente a los considerandos y al decreto correspondiente. Claro que sí, compañero diputado. Le pido al compañero diputado Vladimir Parra Barragán, del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional, continúe con la lectura del presente dictamen. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con este dictamen, reconociendo también a el colectivo Inclusión y a la comunidad LGTTI por esta iniciativa. Primero, que con fundamento en lo establecido por la fracción 3 del artículo 53, 60 y 64, todos los reglamentos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, estas comisiones son competentes para conocer de las iniciativas de reforma, adición o derogación de las leyes estatales sobre el derecho de igualdad y no discriminación por razón de sexo y género. Segundo, estas comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y el estudio detallado de la iniciativa de ley con proyecto de decreto que nos ocupa, coinciden en esencia en el contenido de la propuesta, porque como bien se señala por el iniciador, se propone garantizar el derecho de la identidad de género mediante la creación de la figura jurídica respectiva en favor del respeto, de la igualdad, de la inclusión y de la no discriminación de la diversidad sexual. Es importante señalar que con los derechos consagrados en la iniciativa que se analiza, no solo se garantiza el derecho de la identidad de género, sino que también se garantiza el derecho de igualdad y de no discriminación, entre otros, convirtiéndose así en derechos humanos base para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Los integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual han sido invisibilizados históricamente, siendo objeto de discriminación por razón de género y orientación sexual. De ahí que con la materialización del ejercicio del derecho de identidad de género, se inicia la consolidación de este importante sector social en el Estado a partir de la entrada en vigor de las modificaciones que se proponen. Se estará visibilizando esta comunidad, se estará atendiendo la necesidad emocional de sentirse bien consigo mismo al momento de identificarse de manera plena bajo el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, que como ha expuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, implica necesariamente el reconocimiento a los derechos a la identidad personal, sexual y de género. En este orden de ideas, con la reforma planteada, se recoge y atiende de manera amplia la disposición contenida en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley. De esta manera, tanto el iniciador como las y los integrantes de las comisiones dictaminadoras previenen y, en algunos casos, de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual, además de que esta soberanía estatal, en el ámbito de su competencia, garantiza los citados derechos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Luego, entonces, estas comisiones que dictaminan consideran un logro de avanzada para la presente legislatura el resultado que se expone en el presente dictamen, toda vez que la orientación sexual e identidad de género son derechos humanos reconocidos por la Asamblea General
de la Organización de los Estados Americanos, y esta soberanía los ha de garantizar y materializar en la legislación civil del Estado. Tercero, las comisiones que dictaminan coinciden en la necesidad de la aprobación de la iniciativa analizada en el considerando anterior. Sin embargo, debe precisarse que el trámite de solicitud de acta de reconocimiento de género se llevará a cabo ante los oficiales de registro civil y no ante la Dirección General del Registro Civil. Ello por razón de las competencias de cada una de dichas dependencias. Asimismo, para que la misma tenga viabilidad en su aplicación por las autoridades competentes, se requiere de la adición de artículos transitorios para establecer el plazo que las mismas tendrán para la adecuación de sus reglamentos, así como para la elaboración del formato único de solicitud y demás documentación necesaria para el ejercicio del derecho que se tutela en este instrumento. Lo anterior con fundamento en el artículo 130, reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Por lo anterior expuesto, con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente decreto único. Es de aprobarse y se aprueba reformar el párrafo primero del artículo 35 y el párrafo primero del artículo 37 y adicionar los artículos 135 bis, 135 ter y 135 cuater del Código Civil para el Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 35. En el Estado de Colima estará a cargo de los oficiales del Registro Civil autorizar con la firma autógrafa o con la firma electrónica certificada los actos del Estado Civil y extender las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, tutela, muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en el territorio del mismo, las ejecutorías que declaren la ausencia, la presunción de muerte o que se ha perdido la capacidad legal para administrar bienes y levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género previa a la anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia. 37. Los oficiales del Registro Civil llevarán por duplicado 7 libros que se denominan Registro Civil y que contendrán el primero actas de nacimiento, las nuevas actas para el reconocimiento de identidad de género y reconocimiento de hijos, el segundo actas de adopción, el tercero actas de tutela, el cuarto actas de matrimonio, el quinto actas de divorcio, el sexto actas de defunción y el séptimo las inscripciones de las ejecutorías que declaren la ausencia, presunción de muerte o que se ha perdido la capacidad legal para administrar bienes. Artículo 135 bis. Pueden pedir levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género previa a la anotación correspondiente en su acta de nacimiento primigenia las personas que requieran el reconocimiento de su identidad de género. El reconocimiento respectivo se llevará a cabo ante las instancias y autoridades correspondientes del Registro Civil del Estado de Colima, cumpliendo todas las formalidades que exige su reglamento. Se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no al sexo designado en el acta primigenia. En ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica alguna, psiquiátrica, terapias u otro diagnóstico y procedimiento pericial o de cualquier otro tipo para el reconocimiento de la identidad de género. Los efectos de la nueva acta de nacimiento para identidad de género realizados serán oponibles a terceros desde su levantamiento. Los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad al proceso administrativo para el reconocimiento de identidad de género y a la expedición de la nueva acta no se modificarán ni se extinguen con la nueva identidad jurídica de la persona, incluidos los promovientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, los que mantendrán inmodificables. 135 ter. Para realizar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, las personas interesadas deberán presentar
Primero, solicitud debidamente requisitada. Copia certificada del acta de nacimiento primigenia para efecto de que se haga la reserva correspondiente. Original y copia fotostática de su identificación oficial y comprobante de domicilio. El levantamiento se realizará ante la oficina del oficial del registro civil respectivo, quien procederá de inmediato a hacer la anotación y la reserva correspondiente. El acta de nacimiento primigenia quedará reservada y no se publicará ni expedirá constancia alguna, salvo mandamiento judicial o petición ministerial. Una vez cumpliendo el trámite, se enviarán los oficios con la información en calidad de reservada a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Planeación y Finanzas, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud y Bienestar Social, al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General, todos del Estado de Colima, así como al Instituto Nacional Electoral, al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para efectos legales procedentes. Artículo 135 cuater. Además de lo señalado en el artículo anterior, para el levantamiento del acta correspondiente se deberá cumplir con los siguientes requisitos: ser de nacionalidad mexicana, tener al menos 18 años de edad, desahogar ante el oficial del registro civil la comparecencia que se detalle en el reglamento y manual de procedimientos del registro civil, manifestar el nombre completo y los datos registrales asentados en el acta primigenia, manifestar el nombre solicitando sin apellidos y en su caso el género solicitado. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periodo oficial del Estado de Colima. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto. Tercero, el Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en un plazo no mayor a 120 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán adecuar sus reglamentos respectivos a fin de garantizar el derecho al acceso a las nuevas actas para el reconocimiento de identidad de género. Atentamente, Colima, 11 de febrero del 2019, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Diputado Arturo García Arias, presidente. Diputado Rogelio Rueda Sánchez, secretario. Diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario. Diputado Vladimir Parra, vocal. Diputado Carlos César Farías, vocal. Comisión de Igualdad y Equidad. Diputada Ana Karen Hernández, presidenta. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, secretaria. Diputada Ana María Sánchez Landa, secretaria. Muchas gracias, compañero diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a la Asamblea si se acuerda, se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada y el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucción de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto.
Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Conforme instruyo a la Secretaría para que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra, por la afirmativa. Blanca Liviera, en lo general, en lo particular y con muchísimo gusto, a favor. García Arias, por la afirmativa. Araceli García Muro, a favor. Y un orgullo que esta legislatura de la Cuarta Transformación la estemos aprobando. Gracias. Jazmín García, a favor, y todavía seguimos pendientes. Ana Landa, a favor. Ana Karen Hernández, a favor de los derechos humanos igualitarios. Carlos Farías, a favor. Rodríguez, a favor. Antero, por la afirmativa. Gretel Kulin, a favor. Berber Corona, a favor. Rogelio Rueda, a favor. Lice Rodríguez Soriano, a favor. Remedios Olivera, a favor. Rosalba Farías, por la afirmativa. Fernando Escamilla, por la afirmativa. Miguel Ángel, por la afirmativa. Marta Mesa, por la afirmativa. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Rogelio Salinas, por la afirmativa. Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa, y es un honor poder ayudarlos. Con mucho amor se lo dedicamos. Lisa Naya, por la afirmativa. Guillermo Toscano, a favor en lo general y en lo particular. Le informo a usted, presidente, que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. Conforme con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procede a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales, de igualdad y equidad de género y de derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante, por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Arturo García Arias, del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional. Con su permiso, diputado presidente, con el permiso de la mesa directiva, con el permiso de mis compañeras y compañeros compañero diputados. diputado, quiero pedirles a los aquí presentes puedan guardar el debido respeto, silencio y compostura para continuar con la presente sesión. Adelante, compañero diputado. Gracias, presidente.
a las y los diputados que integramos las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de igualdad y equidad de género y de los derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente las iniciativas de ley con proyecto de decreto presentadas por las diputadas Gabriela de la Paz Sevilla Blanco del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como por el diputado Héctor Magaña Lara del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ambos de la 58ª legislatura, y la diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la actual 59ª legislatura, para los que se propone reformar diversas disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Colima. Antecedentes: el primero, número 1, el 24 de enero de 2018, la diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 58ª legislatura presentó al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto por lo que se propone reformar diversas disposiciones de la Ley de Acceso. Permítame, compañero diputado. De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le ruego a los presentes puedan guardar el debido silencio, respeto y compostura para dar continuidad con la presente sesión. Adelante, compañero. Gracias, presidente. De la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Colima. 2. Con fundamento en la fracción séptima del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en los artículos 60 y 64 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vigentes al momento de la presentación de la iniciativa descrita en el punto anterior mediante oficio número DPL/1815/2018 del 24 de enero del 2018, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la citada iniciativa de ley con proyecto de decreto a las comisiones de derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante y de igualdad de género. 3. El 8 de junio de 2018, el diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y el diputado único del Partido Nueva Alianza de la 58ª legislatura presentaron al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se propone adicionar la fracción 12ª al artículo 74 de la Ley de Acceso a las Mujeres de una vida libre de violencia para el Estado de Colima. Con base en lo dispuesto por el artículo 53 y 60 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL/2087/018 del 13 de junio de 2018, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto descrita en el punto 3 del presente apartado de antecedentes a las comisiones de igualdad de género y de estudios legislativos y puntos constitucionales. 5. El 6 de diciembre de 2018, la diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la actual 59ª legislatura presentó al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se propone adicionar la fracción octava, haciendo el corrimiento de las subsecuentes… Permítame, compañero diputado. Nuevamente les quiero pedir a los aquí presentes que puedan guardar el debido silencio y respeto a esta soberanía, sobre todo con postura de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica. Adelante, compañero diputado. Gracias, presidente. Haciendo el corrimiento de la subsecuente fracción del artículo 60 bis 2, así como la fracción séptima del artículo 71, ambos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Colima. Con base en lo dispuesto por la fracción séptima del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y artículos 53 y 64 de las fracciones cuarta y quinta del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/0132/2018 del 6 de diciembre de 2018, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto descrita en el punto 5 del presente apartado de antecedentes a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de igualdad de género. Séptimo, los diputados integrantes de las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales convocaron a los integrantes de las comisiones de igualdad y equidad de género y derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante, así como al Instituto Colimense de las Mujeres, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado,
a organizaciones civiles y mujeres académicas expertas en materia a reunión de trabajo a celebrarse a las 11 horas del lunes 11 de febrero del 2019 en la sala de juntas Francisco J. Mújica del Honorable Congreso del Estado, en la que se analizaron las iniciativas descritas en el punto 1, 3 y 5 de este apartado de antecedentes. 8. Es por ello que las y los integrantes de las comisiones que dictaminan procedemos a realizar el siguiente análisis. Análisis de iniciativas. Número 1, la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la 58ª legislatura, por la que se propone reformar diversas disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta fundamentalmente dispone. La Comisión de Igualdad de Género de este Honorable Congreso del Estado se dio a la tarea desde la emisión de la alerta de realizar las acciones pertinentes para el cumplimiento de este punto, lo que se inició con la instalación en el mes de agosto de 2017 en el Grupo de Trabajo de Revisión, Armonización Legislativa de Género, integrado por representantes de los 3 poderes públicos, legislativo, ejecutivo y judicial, así como de municipios y organizaciones de la sociedad civil, particularmente las que conforman el Observatorio Ciudadano de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género. 3 reuniones ha tenido este grupo de trabajo de revisión y armonización legislativa de género desde la creación e instalación, en la que se ha revisado la legislación colimense, comenzando por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En estas han participado mayormente la Comisión de Igualdad de Género del Poder Legislativo, en conjunto con la Consejería Jurídica y la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del Poder Ejecutivo del Estado. Derivado de estos trabajos, se concluyó que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima requiere reformas urgentes para armonizar su contenido con el de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las que, de no hacerse, se considerarían agravio comparado, que es una de las causas de omisión de una alerta de violencia de género, que es una de las causas de la emisión de una alerta de violencia de género. Definir de mejor forma el agravio comparado y adicionar las 3 supuestos de donde éste puede presentar. Esclarecer el procedimiento para prever los agravios comparados, poniendo a la Comisión de Igualdad de Género en este Honorable Congreso del Estado como responsable de conformar y coordinar la Mesa de Armonización Legislativa del Estado como parte del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Adicionar la obligación del Ejecutivo del Estado relativa a rendir el informe anual sobre los avances del Programa Integral Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres ante el Congreso del Estado de Colima, así como de vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres y eliminen patrones de conducta generadores de violencia. Se hace indispensable que la Secretaría de Salud y Bienestar Social garantice que en la prestación de los servicios del sector salud sean respetados los derechos humanos de las mujeres, así como se apoye a las autoridades encargadas de efectuar investigaciones en materia de violencia contra las mujeres de toda la información necesaria que tenga en su poder relativa a servicios médicos otorgados a mujeres que presenten posible violencia. Adicional, la obligación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de orientar a los receptoras de violencia laboral sobre las instituciones que presten atención y protección a las mujeres para que puedan combatir desde las vías legales los actos de violencia que sufran. Es necesario que la Secretaría de Seguridad Pública realice y ponga a disposición de la gente una página de internet específica en la cual se encuentren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. Mediante esta página, la información debe ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas. Y es indispensable reforzar las tareas del Instituto Colimense de las Mujeres, otorgando mayores obligaciones como las de integrar las investigaciones promovidas por dependencias de la Administración Pública Estatal sobre las causas, características y consecuencias de la violencia en contra de las mujeres, así como la elevación de las medidas de prevención, atención y erradicación y la información derivada de cada una de las instituciones encargadas de promover derechos humanos de las mujeres en el Estado y los municipios, así como difundir por todos los medios de comunicación el contenido de la ley, impulsar la participación de las organizaciones privadas y sociales dedicadas a la promoción de los derechos humanos de las mujeres, de las diferentes acciones y programas
para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres para garantizar la adecuada participación de la población colimense. El fortalecimiento de los derechos de las mujeres que han recibido violencia, sobre todo para que éstas no sean obligadas a participar en mecanismos de conciliación con su agresor y que las mujeres indígenas sean asistidas gratuitamente a todo tipo de intérpretes y defensores de oficio que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Es necesario que en los refugios para mujeres víctimas de violencia se otorguen de manera gratuita los servicios especializados de hospedaje, alimentación, vestido, calzado, servicio médico, asesoría jurídica, apoyo psicológico, programas reductivos integrales, programas reeducativos integrales, capacitación laboral y bolsa de trabajo. 2. La iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por el diputado Héctor Magaña Lara del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 58ª legislatura, por la que se propone adicionar la fracción 12ª del artículo 74 de la Ley de Acceso a las Mujeres de la vida a una vida libre de violencia para el Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta sustancialmente dispone. Las mujeres que sufren de violencia se encuentran en constante peligro, puesto que en la gran mayoría de las ocasiones el agresor es una persona cercana a su círculo social. Por ello, estas mujeres necesitan acceder a una atención especializada, así como a refugios en donde se proteja de su integridad física. Desde la perspectiva de género y defensa de los derechos humanos, un refugio debe de brindar herramientas que fortalezcan la seguridad popular de las mujeres y de sus hijas e hijos, así como debe de contribuir al desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades para que las mujeres tomen decisiones adecuadas en el proceso personal y familiar para construir una vida sin violencia. De esta manera, el principal objetivo de un refugio es interrumpir el ciclo de violencia en el que se encuentren inmersas dichas mujeres. Es así que un refugio debe ser un lugar apto para recibir a las mujeres en una etapa crítica, a fin de que reconozcan la problemática y sean orientadas para recuperarse y empoderarse de nueva cuenta a través de un tratamiento adecuado. Sin embargo, es necesario que además de la atención psicológica, médica y jurídica que se les brinda, se ha detectado que algunas de ellas no cuentan con una actividad laboral remunerada. Por ello es importante que se otorgue la posibilidad de obtener un trabajo que contribuya a su desarrollo personal y de esta manera se le pague un sueldo con el que pueda sacar adelante un proyecto de vida. Actualmente, en nuestro ordenamiento local no se contempla que los refugios brinden una capacitación laboral o cuenten con una bolsa de trabajo para vincular a las mujeres con ofertas de empleo. Por lo anterior, con esta iniciativa propone incluir como parte de la obligación y servicios que deba brindar un refugio, el proporcionar capacitación que permita a las mujeres adquirir conocimientos para el desempeño de una actividad laboral, así como contar con una bolsa de trabajo con la finalidad de obtener una remuneración y contribuir con su sana incorporación a la vida social. El seguimiento de los casos de violencia es de suma importancia y la medida propuesta les permite mejorar sus posibilidades en el mundo sociolaboral, aumentando su seguridad de la búsqueda de empleo o incrementando su satisfacción personal. Pues se considera que la vía más eficaz para que las mujeres superen la violencia de manera positiva es favorecer su inserción laboral en trabajos valorados socialmente. 3. La iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la actual 59ª legislatura, por la que se propone adicionar la fracción octava, haciendo el corrimiento de la subsecuente fracción del artículo 60 bis 2, así como la fracción séptima del artículo 71, ambos de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Colima, principalmente señala: la violencia es un tema que lastima a todas las sociedades, discrimina y lamentablemente en todos los estratos sociales su presencia fragmenta lazos culturales y familiares. En este contexto, los organismos internacionales han encendido las alarmas debido al incremento de este fenómeno. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año más de 1.4 millones de personas pierden la vida debido a la violencia. Actualmente en todo el mundo se han implementado campañas para evitar la violencia hacia las mujeres. Las agresiones hacia el género femenino no solo se producen en violencia física, también la psicológica, patrimonial, económica y sexual son modalidades que pocas veces se abordan.
En este orden de ideas, la mayoría de las personas desconocemos los aspectos cruciales sobre la violencia. Al estudiar y conocer los aspectos que generan la violencia, podemos identificar patrones para prevenir situaciones de riesgo. Todas las instituciones de gobierno en materia de violencia familiar deberán desarrollar los modelos de atención, prevención, sanción y erradicación, que son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, garantizar a las mujeres su seguridad y ejercicio pleno de sus derechos humanos, donde se impulsen la atención psicológica y jurídica de las mujeres víctimas de la violencia que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado por dicha violencia, por lo que considero pertinente proponer que se le brinde la atención a las víctimas al hacerles saber cuando su agresor se encuentre en libertad y ella pueda tomar las medidas pertinentes. En otro tipo de violencia nos podemos referir a la obstétrica, la cual es toda conducta o acción u omisión que ejerza el personal de salud de manera directa o indirecta y que afecte a las mujeres durante el proceso de embarazo, parto o puerperio, mediante un trato deshumanizado, omisión de atención oportuna y eficaz, prácticas sin consentimiento como esterilización o realizar cesáreas sin motivo. Por ello, propongo se establezca entre las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública la de garantizar que se evite cualquier afectación por acción u omisión de una mujer que esté privada de su libertad y se encuentra embarazada, pues se debe salvaguardar plenamente sus derechos humanos y los de su hijo en una situación de por sí complicada como es la de estar en prisión. Cuarto, leídas y analizadas las iniciativas de ley con proyecto de decreto en comento, las y los diputados que integramos las comisiones dictaminadoras sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente con fundamento en el artículo 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo con base en los siguientes considerandos. Diputado presidente, pido pueda llamar a la diputada Ana Karen Hernández para que continúe con la lectura del presente dictamen. Claro que sí. Solicito a la compañera diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pueda dar continuidad a la lectura del dictamen que se está presentando. Con el permiso de la presidencia. Adelante, compañera. Considerando, primero, que con fundamento en lo establecido por la fracción tercera del artículo 53, 60, 64, fracción cuarta y quinta, todos los reglamentos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esas comisiones son competentes para conocer las iniciativas de reforma, adición o derogación de las leyes estatales sobre violencia de género. Segundo, esas comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y estudio detallado de las iniciativas de ley con proyecto de decreto que nos ocupan, coinciden en esencia en el contenido de las propuestas, porque se pretende erradicar la violencia de género dotando de las herramientas jurídicas a las distintas dependencias estatales y municipales que forman parte del sistema estatal de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. En adelante, sistema estatal. No obstante lo anterior, es importante analizar el alcance de cada una de las iniciativas en estudio, así como la necesidad de modificar el marco normativo y la competencia de este honorable Congreso del Estado para legislar en los puntos específicos de cada uno de los instrumentos puestos a consideración de las comisiones dictaminadoras. Tercero, con el fin de enriquecer el quehacer legislativo de las comisiones dictaminadoras, se convocó una reunión de trabajo, como se describe en el punto número 7 del apartado de antecedentes, asistiendo la doctora Mariana Martínez Flores y la licenciada Gladys Angélica Carvajal Puente, directora general de Coordinación Jurídica del Instituto Colimense de las Mujeres, respectivamente, el doctor Sabino Hermilo Flores Arias, licenciadas Katia Robles Vaca y Armida Cepeda Mesina, presidenta e integrantes de la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, respectivamente. La licenciada Alejandra Robles Linares López, secretaria nacional de Vinculación de Gobiernos de los Estados y sus municipios de Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. La maestra Angelina Flores Ceseña y la licenciada Karen Vallejo Espinosa, presidenta e integrante de la Asociación Civil IUS Género, específicamente, así como la de la voz diputada Ana Karen Hernández Aceves, María Remedios Olivera Orozco, María Guadalupe Berber Corona y Francis Anel Bueno Sánchez, además de los diputados Rogelio Humberto Rueda Sánchez y Arturo García Arias. Cuarto, estas comisiones dictaminadoras destacan que durante el análisis de las iniciativas antes descritas y que son objeto del presente dictamen, todas y cada una de las personas invitadas realizaron aportaciones de suma importancia que requisieron de la misma extraordinaria
necesaria al trabajo legislativo que hoy se exponen, de tal suerte que las observaciones expuestas, así como las recomendaciones en la redacción de la norma, se realizaron de manera acertada, con pleno conocimiento en la materia y una gran experiencia en la aplicación de la ley de acceso de las mujeres a una libre vida de violencia para el Estado de Colima. De ahí que se presenta como resultado una serie de reformas que atienden la realidad en Colima con miras a alcanzar una mejor calidad de vida para las mujeres colimenses, buscando erradicar la violencia que son objeto de gran porcentaje de ellas. Quinto, en cuanto a la iniciativa propuesta por la diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 58ª legislatura de este Congreso Estatal, se destaca que la esencia de las propuestas van encaminadas sin lugar a dudas a la erradicación de la violencia de género. No obstante ello, en algunos casos se consideró mejorar la redacción de las modificaciones planteadas, en tanto que otros planteamientos no fueron atendidos y por supuesto otros más fueron valorados positivamente, y se propone como reformas o adiciones a la ley de acceso de las mujeres a una vida de violencia para el Estado de Colima. Con respecto al primer tema planteado por la entonces legisladora Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, relativo al agravio comparado, se admitió positivamente la ampliación del concepto mismo del artículo 35 de la ley que nos ocupa, para precisar que dicha figura tiene aplicación cuando se impide el reconocimiento o el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, mismos que son protegidos en todos aquellos instrumentos internacionales reconocidos y ratificados por el Estado mexicano. Incluso se propuso agregar a los relativos de las leyes generales, leyes federales y leyes estatales, esto es, que también sirvieran de base para dicha institución, el universo de leyes de aplicación en el territorio nacional. Por su parte, la propuesta contenida en una adición del artículo 35 bis, en la cual se hace un catálogo de supuestos que transgreden los derechos humanos de las mujeres y que dan paso a agravio comparado. Se considera innecesaria en virtud de que la reforma del artículo 35, por la cual se amplía el conocimiento mismo de esta figura, no es casuística, y protege con el mayor respeto de la mujer ante la posible vulneración de esferas jurídicas. En el mismo sentido, se consideró muy acertada la inclusión del Honorable Congreso del Estado al sistema estatal por conducto de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género, así como que ésta la conforme y coordine la Mesa de Armonización Legislativa con el objeto de revisar semestralmente los avances legislativos en la materia y prever cualquier agravio comparado. Por otro lado, en lo referente a las obligaciones de las partes que conforman el sistema estatal, se adicionaron algunas nuevas atribuciones en lo que respecta a la titularidad del Poder Ejecutivo y a las administraciones municipales. Las comisiones dictaminadoras consideran acertada la propuesta de que las citadas autoridades no solo impulsen la creación de refugios para la atención y protección de mujeres que son objeto de violencia, sino que también impulsen su operación y fortalecimiento, puesto que se requiere de recursos económicos permanentes y adecuaciones constantes a estas figuras para alcanzar el objetivo que se persigue, que consiste en la protección integral de la mujer en situaciones de riesgo por el ejercicio de la violencia en su contra. Igual sentido, cobra la propuesta de que las administraciones municipales lleven a cabo, de acuerdo con el sistema estatal, programas de información a la población respecto de la violencia contra las mujeres, puesto que al estar mejor informadas podrían evitar de mejor manera la violencia en su contra. Asimismo, cabe destacar que quien ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo tiene la obligación de rendir un informe anual ante el sistema estatal, poniéndose por la iniciadora diputada Gabriela de la Paz, que el mismo se rinda ante el Congreso del Estado, modificación que se consideró innecesaria en virtud de que ahora la soberanía local ya tendrá un lugar en la conformación del sistema estatal y a consecuencia la legislatura en turno conocerá con la debida oportunidad el citado informe. De igual manera, se propuso con una nueva atribución del Poder Ejecutivo vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres y eliminen patrones de conducta generadoras de violencia. Sin embargo, al ser competencia de entes federales la regulación y supervisión de los contenidos de los medios de comunicación, esta no puede ser incorporada en sus términos.
Con respecto a las nuevas atribuciones que le fueron propuestas por la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado relativas a que la capacitación y concientización al personal administrativo y médico del sector salud tenga entre sus finalidades la detección de la violencia contra las mujeres, así como que en la presentación de los servicios del sector salud sean representados los derechos humanos de las mujeres. Estas resultan innecesarias en virtud de que dichas atribuciones ya se encuentran contempladas en otras leyes y de diversos protocolos para la citada dependencia estatal, e incluso estos últimos se señalan en el cuerpo de la ley que se propone modificar, además de ser prácticas cotidianas el cuidado de esos aspectos. En cuanto a la atribución contemplada para la misma Secretaría de Salud relativas a presentar el apoyo a las autoridades encargadas de efectuar investigaciones en materia de violencia contra las mujeres, proporcionando diversa información relativa al número de víctimas que se atiendan en los centros y servicios hospitalarios, las situaciones de violencia que sufren, el tipo de violencia por la cual se atendió a la víctima, así como los efectos causados por ellos, son obligaciones impuestas que ya se encuentran debidamente reguladas en el principio articulado, reguladas por el propio artículo 60 de la ley que nos ocupa y actualmente son derechos positivos, por lo que no se atiende por esas comisiones legislativas la propuesta de adición respectiva. Incluso con la propuesta descrita en el párrafo anterior, se proponía suprimir lo relativo a la aplicación de la norma oficial NOM 046/SSA 2/2005, la cual tiene por objeto establecer los criterios a observar en la detención, prevención, atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general, y en particular a quienes se encuentran involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como la notificación de los casos. Por otra parte, las comisiones dictaminadoras coinciden con la propuesta de adicionar una nueva atribución a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, relativa a orientar a las receptoras de violencia laboral sobre las instituciones que presentan atención y protección a mujeres, con lo cual se estaría informando a ese sector de la sociedad que pasa por una situación de riesgo y se requiere del apoyo institucional de manera urgente. Otras dependencias públicas que también conforman el sistema estatal y que son de suma importancia en atención de mujeres que sufren algún tipo de violencia son las instancias policiales dependientes de la Secretaría de Seguridad, a cuyo personal se propone sean capacitados en materia de derechos humanos y respectivas de género, lo cual sin duda permitirá la sensibilización en el tema y un mejor resultado de la aplicación de las políticas públicas encaminadas a la erradicación de la violencia contra la mujer. Con respecto a que la Secretaría de Seguridad Pública realice una página de internet específica en la cual se encuentran los datos generados de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas y que la misma información sea publicada y permita que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas. Es importante precisar que no solo se encuentra en un banco de datos regulados por la misma ley que se propone reformar y cuya información que se contiene es mayor a la que contendría la página de internet propuesta, sino que además un instrumento cibernético de esta naturaleza podría ser sumamente riesgoso para las víctimas por el tipo de información que se contendría, razón porque las comisiones dictaminadoras consideran la improcedencia de las propuestas. En igual sentido y por los mismos argumentos se desecha la propuesta que la Fiscalía General del Estado pueda crear y llevar un registro público sistemático sobre los delitos cometidos en contra de mujeres, que incluyan la clasificación de los hechos de los que tengan conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones, los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación de daño.
A diferencia de lo señalado en el párrafo anterior, estas comisiones que dictaminan consideran acertado incluir como obligación de la citada Fiscalía General la elaboración y aplicación de protocolos especializados con perspectiva de género en búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas para la investigación de los delitos de discriminación, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. Además de que los que con anterioridad ya se habían requerido por mandato legal. Por otro lado, estas comisiones que dictaminan consideran improcedente las nuevas obligaciones propuestas por el Instituto Colimense de las Mujeres en el artículo 63 de la ley que estudia, puesto que su naturaleza y los objetivos institucionales para los que se fue creado son totalmente distintos a la integración de las investigaciones promovidas por las dependencias de la Administración Pública Estatal, sobre las cuales características y consecuencias de la violencia en contra de las mujeres, así como la evaluación de las medidas de prevención, atención y erradicación y la información derivada a cada una de las instituciones encargadas de promover los derechos humanos de las mujeres en el Estado y los municipios. Incluso sería un riesgo difundir los resultados de dichas citadas investigaciones en los medios de comunicación. Con respecto a que el Instituto impulse la participación de las organizaciones privadas y sociales dedicadas a la promoción de los derechos humanos de las mujeres en las diferentes acciones y programas para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, es una tarea diaria que se realiza y se encuentra debidamente regulada en sus reglamentos internos. Igual circunstancia ocurre con la recepción de las propuestas y recomendaciones de las organizaciones privadas y sociales sobre la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, a fin de mejorar los mecanismos para su erradicación, por lo que resulta innecesaria tal adición propuesta. Continuando con la dictaminación de la iniciativa de la diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, proponen reformar la fracción tercera y adicionar la sexta, haciendo el corrimiento respectivo, así como el último párrafo en el artículo 72 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una libre vía de violencia para el Estado de Colima, en cuyas modificaciones proponen que los servicios que reciban las mujeres receptoras de violencia en el área psicojurídica, psicoterapéutica y médica sean gratuitos y expeditos, lo que actualmente ya ocurre en las dependencias gubernamentales, ya sea el orden estatal o municipal. Sin embargo, se considera importante que quede establecido en la ley para evitar el pago de futuros derechos por esos conceptos. Asimismo, se propone que las personas víctimas de violencia no sean obligadas a participar en mecanismos de conciliación con las personas generadoras de violencia, circunstancia que está prohibida por los tratados internacionales de la materia. De igual forma, en congruencia en otras legislaciones locales, estas comisiones legislativas consideran positivo establecer en la norma específica que tienen como objeto erradicar la violencia de género que las mujeres de pueblos originarios sean asistidas gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y recibir asesoría jurídica que tengan conocimiento de su lengua y cultura. En el mismo sentido, se propone la adición de un artículo 72 bis, en el cual se establece que la persona generadora de violencia deberá participar obligatoriamente en los programas de reducción integral cuando se determine por mandato de la autoridad competente, lo cual se considera como un acierto, puesto que ello tiene como objeto evitar la reincidencia de esas conductas y en consecuencia erradicar la violencia de género. Ahora bien, entre la iniciativa de la diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y la iniciativa del diputado Héctor Magaña Lara, ambos de la 58ª legislatura, existe una coincidencia, ya que proponen adicionar una fracción 12 en el artículo 74 de la ley que nos ocupa, en cuyo dispositivo se establecen algunos requerimientos mínimos que se deben generar en los refugios de las mujeres receptoras de violencia. Por su parte, la diputada Sevilla Blanco propone que los refugios se presten a las usuarias y, en su caso, a las hijas e hijos, los servicios especializados y gratuitos de hospedaje, alimentación, vestido, calzado, servicio médico, asesoría jurídica, apoyo psicológico, programas reeducativos integrales, capacitación laboral y bolsa de trabajo. En tanto que el diputado Magaña Lara plantea que en los mismos espacios se les procure a las mujeres la capacitación que permita adquirir conocimiento para el desempeño de una actividad laboral, así como contar con una bolsa de trabajo con la finalidad de obtener una actividad laboral remunerada en caso de que lo solicite.
Como podrá observarse, la propuesta de la diputada Gabriela de la Paz es más amplia e integral, llegando a incluir el contenido de las propuestas del diputado Héctor, por la que esas comisiones legislativas y las profesionistas que participaron en la reunión de trabajo ya citada puntualizan la pertinencia de que prospere la primera de las adiciones que se analizan, ya que la misma implica un reconocimiento y afirmación a los servicios que se brindan en los refugios, adición que por esta técnica legislativa debe contenerse en la fracción 11ª del propio artículo 74 con el corregimiento respectivo. Sexto. En cuanto a la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la de la voz diputada Ana Karen Hernández Aceves de la actual legislatura, propone adicionar la fracción 8ª del artículo 60 bis 2, así como la fracción 7ª del artículo 71, ambos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una libre vida de violencia para el Estado. En cuanto a la propuesta de adición de la fracción 8ª del artículo 60 bis 2, antes mencionado, consiste en que la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud y Bienestar Social, brinda atención médica, obstétrico, ginecológica y pediátrica durante el embarazo, parto y puerperio de las mujeres recluidas en centros penitenciarios. Esto es, que las mujeres recluidas y su hijo o hija en gestación y posterior al nacimiento reciban atención médica que les garanticen el derecho a la vida y su bienestar físico, lo cual es totalmente acorde con los derechos humanos, tanto de las personas privadas de su libertad por mandato judicial, como de las niñas y niños consagrados en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en las leyes que de ella emanan. Por lo anterior, es que estas comisiones dictaminadoras consideran positiva la propuesta de adicionar descritas en el párrafo anterior, misma valoración que se realiza al analizar el contenido de la propuesta de adición de una fracción del artículo 71 antes mencionada, puesto que en ella se prevé como derecho de las mujeres receptoras de violencia que se les informe por parte de las autoridades competentes cuando la persona generadora de violencia recupere su libertad, a fin de que esté en condiciones de tomar las medidas pertinentes, esto es, que conozcan que quienes ha vulnerado sus derechos humanos, ejerciendo violencia sobre ellas, ha recuperado su libertad, para que, de considerarlo pertinente, acuda a las instancias correspondientes para garantizar que no habrá reincidencia por parte de la persona generadora de violencia. No obstante lo anterior, estas comisiones dictaminadoras y las abogadas conocedoras en materia presentes en la reunión de trabajo ya descritas en el apartado de antecedentes, consideran que el contenido de la adición propuesta no debe contenerse en la fracción 7ª del artículo 71, en virtud de que en dicho numeral se regulan aspectos generales de todas las dependencias que conforman el sistema estatal, sino que deben trasladarse los artículos 56 bis, 60 bis, 2, 61 y 69 de la misma ley, puesto que en estos dispositivos legales en los que se prevén las funciones del Supremo Tribunal de Justicia, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía General del Estado y de las administraciones municipales, entes que por razón de sus funciones tienen pleno conocimiento en el ámbito de sus respectivas competencias cuando las personas generadoras de violencia han recuperado su libertad. Séptimo, las comisiones que dictaminan coinciden en la necesidad de la aprobación de las iniciativas que se estudian en términos de los considerandos anteriores. Sin embargo, para ello se requiere de algunas modificaciones en su redacción para que sea clara y no permita ambigüedades y que su contenido sea realizable. Así como por técnica legislativa deberán reformarse algunas fracciones que no fueron propuestas por las y los diputados iniciadores. Lo anterior, con fundamento en el artículo 130 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente decreto.
Le pido al compañero diputado Arturo García Arias pueda continuar con la lectura del presente dictamen. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, Decreto compañero. Único. Es de aprobar si se aprueba reformar los artículos 41, fracción novena y décima, 35, 36 y 56, fracción quinta, 56 bis, fracción sexta, 60 bis, fracción novena, 60 bis 2, fracción tercera y séptima, 61, fracción décima séptima, 69, primer párrafo y fracciones décima, onceava, 72, fracciones tercera y cuarta y 74, fracción décima, así como adicionar la fracción decimoprimera del artículo 45, la fracción octava del artículo 56 bis con el corrimiento de las fracciones subsecuentes, la fracción décima del artículo 60 bis, haciéndose el corrimiento de la subsecuente fracción, la fracción décimo octava del artículo 61, recorriéndose la siguiente fracción, las fracciones décimo segunda y décimo tercera del artículo 69 y se recorre la siguiente fracción, la fracción octava y un último párrafo al artículo 72, haciéndose el respectivo corrimiento de las fracciones subsecuentes al artículo 72 bis, la fracción décimo primera, el artículo 74, recorriéndose la siguiente fracción, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 35. El agravio comparado implica un trato desigual a las mujeres dentro del marco jurídico del Estado en relación con otra entidad federativa, incluso de procedimientos y trámites de índole administrativo que impide el reconocimiento o el ejercicio pleno de derechos humanos de las mujeres protegidos en todos aquellos instrumentos internacionales reconocidos y ratificados por el Estado mexicano, leyes generales, leyes federales y leyes estatales. Artículo 36. Para prever cualquier agravio comparado al sistema estatal por conducto de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género del Honorable Congreso del Estado, conformará y coordinará la mesa de armonización legislativa con el objeto de revisar semestralmente los avances legislativos en materia. Artículo 45, fracción novena. Titulares de los organismos y dependencias e instituciones en el ámbito estatal y municipal para la protección de los derechos de la mujer. Fracción décima, titulares de las corporaciones policiales preventivas en el Estado y fracción onceava, la Comisión de Igualdad y Equidad de Género del Honorable Congreso del Estado por conducto de su presidenta. Artículo 56, fracción quinta, impulsar la creación, operación y fortalecimiento de refugios para la atención y protección de las receptoras conforme al modelo de atención diseñado por el sistema estatal. Artículo 56 bis, fracción cuarta, difundir las sentencias emitidas con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres con respecto a la privacidad de datos personales prevista en la ley de la materia. Octava, informar de inmediato a la víctima cuando la persona generadora de la violencia recupere su libertad, a fin de que esté en condiciones de tomar las medidas pertinentes. Y octava, las demás que le atribuyen otros ordenamientos legales. Artículo 60 bis, fracción novena, reconocer e incentivar a las empresas que se abstengan de solicitar de las mujeres certificados de no gravidez. Fracción décima, orientar a los receptores de violencia laboral sobre las instituciones que prestan atención y protección a las mujeres. Y fracción onceava, las demás que le señalan las disposiciones legales. Artículo 60 bis 2, fracción tercera, capacitar al personal de las diferentes instancias policiales en materia de derechos humanos y perspectiva de género, así como generar mecanismos de prevención, detención y canalización de las mujeres víctimas de violencia. Fracción séptima, formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto de los derechos humanos en las mujeres. Octava, brindar en coordinación con la Secretaría de Salud y Bienestar Social atención médica, obstétrico-ginecológica y pediátrica durante el embarazo, parto y puerperio a las mujeres recluidas en centros penitenciarios y, fracción novena, informar de inmediato a las víctimas cuando las personas generadoras de violencia recuperen su libertad a fin de que esté
en condiciones de tomar las medidas pertinentes. Fracción décima, las demás que señalan disposiciones legales aplicables. Artículo 61. Fracción décimo séptima. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. Fracción décimo octava. Informar de inmediato a la víctima cuando la persona generadora de violencia recupere su libertad a fin de que esté en condiciones de tomar las medidas pertinentes. Sí. Fracción décimo novena, las demás que las señalan las disposiciones legales aplicables. Artículo 69. Corresponde a la Administración Pública Municipal en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Fracción décima. Impulsar y apoyar la creación y operación y fortalecimiento de refugios seguros para las receptoras. Fracción décimo primera. Celebrar convenios de coordinación y concertación con los sectores públicos, social y privados en la materia que se refiere esta ley. Fracción décimo segunda. Llevar a cabo, de acuerdo con el sistema de programas de información a la población respecto de la violencia contra las mujeres. Décimo tercera, informar de inmediato a la víctima cuando la persona generadora de la violencia recupere su libertad a fin de que esté en condiciones de tomar las medidas pertinentes. Sí. Fracción décima cuarta, las demás previstas en la ley, en esta ley y en otras disposiciones aplicables. Artículo 72, fracción tercera, la atención por personal psicojurídico especializado para las personas de asesoría jurídica, atención psicoterapéutica y médica, los cuales deberán ser gratuitos y expeditos. Fracción sexta, acceder al servicio de las bolsas de trabajo para tener una actividad laboral remunerada. Séptima, a no ser obligada a participar en mecanismos de conciliación con la persona generadora de la violencia. Y octava, las demás señalados en la ley y otras disposiciones legales. Las mujeres de pueblos originarios serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y deberán recibir asesoría jurídica por personal que tenga conocimiento de su lengua y cultura. Artículo 72 bis, la persona generadora de violencia deberá participar obligatoriamente en los programas de reeducación integral cuando se le determine por mandato de autoridad competente. Artículo 74, fracción décima, mantener secrecía sobre la ubicación o domicilio del refugio para proteger la integridad física y emocional de las usuarias del servicio. Fracción décimo primera, prestarla a las usuarias y en su caso a sus hijas e hijos los servicios especializados y gratuitos de hospedaje, alimentación, vestido, calzado, servicio médico, asesoría jurídica, apoyo psicológico, programas reeducativos integrales, capacitación laboral y bolsa de trabajo. Y fracción décima segunda, contar con la infraestructura adecuada y el personal debidamente capacitado para proporcionar los servicios de protección y atención a las receptoras de violencia. La permanencia de las víctimas en los refugios no podrá ser mayor a 3 meses, a menos de que se persista su inestabilidad física o psicológica y su situación de riesgo. El personal médico, psicológico y jurídico del refugio evaluará la condición de las víctimas. En ningún caso se podrá mantener a las víctimas en los refugios sin contar con su voluntad. Transitorio. Único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente examen se emita el decreto correspondiente. Atentamente, diputada Rosalba Farías, vocal; diputada Gretel Kulin, vocal; diputada María Guadalupe Beber Corona, vocal; diputado Julio Anguiano Urbina, vocal; diputada Marta Alicia Mesa Oregón, vocal; diputada Araceli García Muro, secretaria; y diputada presidenta María M.A. Remedios Olivera Orozco, de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante; diputada Ana María Sánchez Landa, secretaria; diputada Francis Anel Bueno Sánchez, secretaria; y la presidenta de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género, a la diputada Ana Karen Hernández Aceves; diputado Carlos César Farías Ramos, vocal; diputado Vladimir Parra Barragán, vocal; diputado
Guillermo Toscano Reyes, secretario, diputado secretario Rogelio Rueda Sánchez, y el de la voz, diputado presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputado Arturo García Arias. ¿Es cuánto, diputado presidente? Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a la Asamblea si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa de la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informa a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra, por la afirmativa. Rogelio Salinas, por la afirmativa. Blanca Olivier, por la afirmativa. García Arias, por la afirmativa. Araceli García, por la afirmativa. Julio Anguiano, a favor. Jazmín García, a favor. Sánchez Landa, a favor. Ana Karen Hernández, a favor. Rodríguez, a favor. Antero, por la afirmativa. Berber Corona, a favor. Rogelio Rueda, a favor. Lisset Rodríguez Soriano, a favor. Remedios Olivera, a favor. Rosalba Farías, por la afirmativa. Fernando Escamilla, por la afirmativa. Miguel Ángel, por la afirmativa. Marta Mesa, por la afirmativa. Gretel Culin, a favor. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. Lisa Naya, por la afirmativa. Guillermo Toscano, a favor. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procede a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone reformar diversas disposiciones de la ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Coquimatlán, Colima,
Tiene la palabra la diputada Jazmín García Ramírez. Respecto a seguridad, el pueblo